Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. El día de hoy tengo conmigo para esta masterclass a Camila Hagedorn. Ella es nutricionista chilena, egresada de la Universidad de San Sebastián y actualmente está terminando su magíster en nutrición y dietética con especialidad en trastornos de la conducta alimentaria por la Universidad Europea del Atlántico. Ella brinda consulta online principalmente a mujeres que sienten insatisfechas con su cuerpo y que sufren del trastorno por atracón, y además las orienta en cuestiones de vegetarianismo, veganismo y salud menstrual. Por si esto fuera poco, Camila imparte talleres conversatorios en donde las mujeres pueden expresarse libremente sobre sus cuerpos, así como las experiencias, información y desinformación que las ha llevado a tomar una u otra decisión alimentaria. Si quieres saber qué es lo que hay detrás del trastorno por atracón, incluidas algunas cuestiones cíclicas, te invito a que te quedes a la masterclass porque Camila tiene muchas cosas interesantes que decirnos y algunas que ni siquiera te habías imaginado. Acompáñame. Hola Camila, buenas noches. Buenos días por allá. Hola, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? bien, gracias. Muchísimas gracias por aceptar a esta amistosa charla sobre nutrición. Te De comentaba que nada. hace como un mes tuvimos un taller súper interesante sobre las causas emocionales de comer en exceso, pero las Ujú. participantes se quedaron con la duda de, de cuáles son las razones fisiológicas, o en este caso de nutrición, que hay detrás de ese deseo de comer en exceso, ¿no? O sea, Ujú. ellos preguntaban que si había la situación en la que el cuerpo efectivamente estaba necesitando de algún nutriente en especial y querían saber cuál era la diferencia entre si es emocional o en efectivamente el cuerpo necesita algo. Entonces, por eso nos comunicamos contigo para que nos aclares estas dudas, entre otras cosas. Bueno, yo soy nutricionista y estoy terminando mi magíster en trastornos de la conducta alimentaria y me dedico principalmente a trabajar con mujeres que están teniendo problemas con su percepción corporal, con insatisfacción, en verdad, que están teniendo trastornos por atracones y además vegetarianismo, síndromes premenstruales o temas de salud menstrual asociados. Así que en eso estoy trabajando, en consulta online y haciendo talleres también y charlas. Ok, bueno. Y entonces justamente por ahí podemos empezar. Ujú. ¿Cómo es que construimos nuestra imagen a través del tiempo? No sé si en este caso tienen como alguna influencia muy fuerte las redes sociales. ¿Qué nos puedes decir al respecto de eso? Mira, la construcción de la imagen corporal empieza desde cuando nosotros somos bebés, ¿ya? Porque obviamente cuando somos bebés empezamos como a distinguir los objetos, los cuidadores, empezamos a reconocer como nuestro cuerpo, ¿cierto? Después empieza el crecimiento, ¿cierto? En esta infancia, donde hay control de esfínter, y ya como a los 3 5 años empieza como a reconocerse esto de los cuerpos más grandes y los cuerpos más delgados. Y de hecho, hay estudios que dicen que en este periodo de los 3 5 años, los niños ya interiorizan estos estereotipos corporales que vienen, ¿cierto?, de la mano de la información que le entregan sus papás o de lo que ellos también ven en su entorno o en la televisión o si que tienen acceso también a redes sociales. Después empiezan como a describirse a sí mismos y ahí obviamente empieza como esta construcción de caracterizarse o de clasificarse, ¿cierto?, dentro como de un grupo u otro, ¿ya? Y obviamente ya después cuando son adolescentes, el tema de poder encajar dentro de un grupo crea como la necesidad de tomar ciertas decisiones que están relacionadas con la alimentación, que tienen que ver también con una influencia directa para la corporalidad, o sea, de la construcción como de su cuerpo. Entonces, es una construcción que viene durante todo el tiempo y la pregunta que hago siempre es como si es que nosotros seguimos construyendo nuestra imagen corporal a medida que vamos avanzando en la edad. Y generalmente sí, po. Generalmente también seguimos construyendo nuestra imagen corporal a través del tiempo porque tenemos distintos factores que nos van afectando, vamos cambiando nuestras necesidades, tenemos, no sé, cuando somos más adultos mayores, ¿cierto? Nos importa menos el tema del cuerpo y nos interesa más tener una vida tranquila, en paz, etcétera. Entonces, obviamente, también va cambiando como esa visión de la imagen corporal. O sea, aquí tiene, por ejemplo, en este caso que mencionas, o sea, seguimos construyendo constantemente nuestra imagen a través del tiempo y continuamente estamos expuestos, no sé, a los medios sociales, ¿no? A Sí. las redes. Y en este caso es
pues sobre todo es como, muchas veces se proyecta como la imagen del cuerpo ideal o de la vida ideal, ¿no? Pues yo veo Sí, muchas veces que es como mujeres súper esbeltas, súper fit. Pero sin embargo, esa es como una cuestión distinta para cada cuerpo, porque cada cuerpo es procesa los distinto. alimentos de manera diferente. Pero además, emocionalmente o psicológicamente, las redes también tienen un efecto importante en qué tan satisfechas nos podemos sentir con nuestro cuerpo, ¿no? Sí. En el caso, en los estudios que estás realizando en esta investigación para tu máster, ¿qué es lo que has concluido o observado? Eh, Mira, principalmente se dice que la televisión es como el principal factor desde el punto de vista de los medios de comunicación que afecta directamente en la imagen corporal o la insatisfacción corporal. Em, pero también las páginas como de Facebook o de Instagram, sobre todo donde se postean, ¿cierto? Estas fotos de mujeres famosas, ¿cierto? Que tienen la posibilidad de pagar eh, para hacerse todos los retoques que quieran, ¿cierto? Y una persona común y corriente se empieza a comparar con esta chica, ¿cierto? Con esta mujer, y obviamente empieza a sentir deseos como de parecerse, eh, y empieza como a entrar esta sensación como de odio, de insatisfacción con el cuerpo, que al final termina provocando estos trastornos, ya sean restrictivos como la anorexia o la bulimia, que también puede ser un, se pudiese considerar restrictivo también, o estos trastornos por atracón, por no saber cómo manejar esa ansiedad que le provoca el no tener como este ideal de cuerpo delgado que se promueve como en las redes sociales o en general como en el mundo del espectáculo o eh, no sé, del cine, etcétera. Pero además Entonces, esto es muy, muy, como digamos, silencioso, ¿no? Uno no se da cuenta cómo estas ideas están como llegando a la mente y de repente ya te están controlando en cuanto a lo que sí tienes que comer y lo que no tienes que comer. sí, exactamente. Eh, Porque también hay factores que son como sociales, factores familiares que están asociados, porque, por ejemplo, si nosotros cuando éramos chicos nos vimos expuestos como a una familia que se preocupaba mucho por la figura o por la imagen física, vamos a normalizar estas conductas que son relacionadas a como la restricción de alimentos para llegar a una figura que se considera ideal, pues. Entonces, son también factores que inciden en temas como de personalidad, porque cuando nosotros construimos nuestra personalidad, podemos desencadenar ciertas como sensibilidad a ciertas cosas o ser menos sensible con otras. Entonces, todos los comentarios que puedan girar en torno como al peso, que se denomina fat talk, también influye mucho en el desarrollo como de esta insatisfacción corporal. Entonces, aparte de las redes sociales, son otros factores, tanto cognitivos como de personalidad, familiares, que van involucrados como en estas temáticas de insatisfacción. A ver, aquí es una pregunta un poco como extraña, como por así llamarlo, ¿no? Ujú, Porque uno se imagina que, o sea, si el estándar que presentan las redes sociales o el que vemos normalmente es la chica esbelta, ¿no? Entonces yo me ujú. imaginaría que lo que uno tiene que hacer o lógicamente tendría que hacer para ser esbelta es comer adecuadamente o en su defecto controlar la ingesta de calorías en general, ¿no? O sea, como diciéndolo en palabras más claras, comer menos de lo que el Exactamente. cuerpo necesita. Eso con la idea de que entre menos comamos, pues menos grasas voy a almacenar y voy a estar más delgada. Pero sin embargo, tú Ujú. me habías comentado en otra ocasión que eso puede resultar contraproducente, ¿no? Que en vez de que mantenernos delgada por comer menos, tiene un efecto en el cuerpo que lo que provoca es que almacenemos más grasas. ¿Cómo funciona esa dinámica corporal? Sí, mira, primero contarte que las dietas propiamente tal, y está estudiado y son datos duros, no funcionan, ¿ya? Pudiesen funcionar un tiempo, pero posteriormente pueden volver a estos hábitos como de ingesta inadecuada. Lo importante aquí son el tema de los cambios de hábito y de selección de alimentos que sabemos que son nutritivos y que nos van a hacer sentir más sanos, ¿ya? Y claro, como decías tú y como lo habíamos hablado previamente, generalmente está como estrés que se genera por querer lograr este ideal, ¿cierto?, de cuerpo perfecto,
hace que se secrete una hormona que se llama cortisol. Entonces el cortisol, durante un estrés que es común, porque la sensación como de estrés o de ansiedad frente a una situación en nuestra vida es normal, siempre y cuando después logremos bajar estos niveles de estrés y volvamos como a la normalidad. Pero como estamos sometidos a constante estrés durante nuestra vida, y como sociedades también más civilizadas, ¿cierto? Y con harto movimiento, este cortisol se mantiene permanentemente en el organismo. Entonces, el efecto que tiene esta hormona es de generar o de sacar energía desde nuestros músculos o de nuestro tejido adiposo para que nosotros lo tengamos que utilizar en caso de alguna emergencia, como salir corriendo o etcétera, ¿ya? Entonces, cuando esta energía está constantemente ahí circulando por nuestro organismo y no se utiliza, la forma que tiene el cuerpo de gestionarla, ¿cierto?, es almacenándola. Entonces, la forma en que se almacena la energía en nuestro cuerpo es a través de tejido adiposo, principalmente. Entonces, cuando nosotros tratamos de buscar como esa figura perfecta y nos hacemos esta restricción, ¿cierto?, de alimentos que nos generan estrés, podemos encontrar que en vez de ir bajando de peso, estamos subiendo de peso. Por el estrés que se genera. Exacto, por el estrés que se genera. Entonces ahí, por ejemplo, la recomendación sería, digamos, comer una alimentación sana y balanceada, pero en lugar de restringirnos y decir, no, es que no voy a comer porque ya comí 3 veces al día y ya no debo comer más. Sería como comer a lo mejor unas botanas ligeras, como saludables, pero comer más seguido y evitar que el cuerpo entre como en ese estado de tengo hambre, porque si no entra en estrés y genera este cortisol que mencionaba. ¿Sería esa como la idea? Lo importante aquí es identificar las señales de hambre. Cuando nosotros identificamos las señales de hambre, sabemos a qué hora y de cierta manera escuchar qué es lo que queremos comer. O sea, obviamente no vamos a comer todo el día cosas que sean no saludables para nuestro cuerpo, sino que ahí también hay un trabajo como de cambio de hábitos que hace un nutricionista de cierta manera. Pero lo importante aquí es identificar las señales de hambre y las de saciedad, saber cuándo ya no puedo ingerir más alimentos porque mi estómago ya está eh, lleno, por decirlo así, ¿ya? Entonces, esa sería como la estrategia, porque generalmente como que la cultura de la dieta o las nutricionistas o nutriólogos que están acostumbrados a trabajar con bajas de peso, lo que hacen es entregar una pauta y decirle, ya, tienes que comer el desayuno, una merienda a mediodía, después el almuerzo, otra a media tarde o una once, ¿cierto? Que acá en Chile la llamamos once, o es como la hora del té, y después la cena. Pero hay veces en que muchas veces las personas también ingieren alimentos en esas horas sin sentir hambre. Entonces ahí es cuando se desencadena también como un desequilibrio en identificar estas señales y obviamente se va a relacionar con que comamos sin sentir hambre más adelante. Ok. O sea, ahí me imagino que es sobre todo como aprender a escuchar el cuerpo, ¿no? O sea, Exacto. identificar las señales. Eso, Sí. adelante, Camila nos va a contar del taller conversatorio que está preparando para todas, donde les vais a explicar Sí, específicamente cómo aprender a reconocer ese tipo de señales y a diferenciar, ¿no? Ok. sí. Y por ejemplo, volviendo al tema este de las redes sociales, como te comentaba, es como la idea es quiero estar delgada, entonces como menos, pero se genera todo esto que decíamos, ¿no? Esa Ujú, restricción de alimentos genera cortisol, ujú, que lo que hace es querer extraer energía de ujú. donde encuentre en el cuerpo. Entonces tenemos energía circulando, pero como no la estamos utilizando, entonces el cuerpo dice, bueno, ¿y ahora qué hago con esa energía? Pues la almacenamos en forma de grasa Exacto, para cuando se vuelva a utilizar, ¿no? Entonces, en exacto. lugar de quedarnos delgadas, estamos almacenando grasa por estarnos controlando en este caso de alimentos. ¿Y cómo Ujú, funciona, por ejemplo, la otra cara de la moneda, en el sentido que vemos las redes sociales, queremos estar delgadas, ujú. pero sin embargo, o sea, como por ansiedad o como emocionalmente, vamos y nos atascamos de unas papas fritas o unas galletas, o eso cómo funciona, porque ahí es como que no me suena tan directamente, tan lógico. Sí, bueno, ahí obviamente estas dinámicas como de restricción también desencadenan a veces eh, dinámicas como de atracones. Entonces, por estar tanto tiempo deseando consumir un alimento que tú sabes que quieres, pero no te lo estás permitiendo porque empiezas a cuestionarte, no, es que me va a hacer subir de peso, me voy a sentir mal, está relacionado con la culpabilidad también. Obviamente también genera un estrés y
al final terminas dándote ese atracón que es descontrolado habitualmente y no es consciente. Entonces, al final igual va a generar una dinámica como de alimentación que tampoco está siendo sana, porque al final el tema es encontrar como el equilibrio, saber reconocer las señales del cuerpo, pero si quiero darme un día o una hora de comer un chocolate, lo puedo hacer, hacerlo consciente y saber cuando ya no quiero más chocolate, ¿por qué? Porque estaba muy dulce o porque estaba muy amargo, etcétera. Esa es como lo principal. Y claro, Sería se puede como seguir. hacerlo consciente y en lugar de atascarme de 3 barras de chocolate, decir, ok, media barra es suficiente, ¿no? Me doy como, me satisfago, pero tampoco me atasco, no me paso. Claro, es que ahí teniendo el tema de hacer consciente el proceso de alimentación, es más fácil y más llevadero el tema como de los atracones. O sea, Ok. igual conlleva un tratamiento psiquiátrico, una terapia psicológica también, que tiene que estar pasando esa persona para que todos estos factores puedan hacer que su tema con la alimentación vaya mejorando. Ahí me comentabas que es súper, o sea, que es súper importante hacerlo consciente porque, o sea, ahí sería como un asunto emocional, ¿no? Que vamos y nos atascamos de comida, ¿no? Porque Exacto. me mencionaste una vez anterior que la situación era que estas grasas azucaradas y azúcares en general proporcionan una sensación de bienestar como inmediata, ¿no? Dices, Exacto. ya, te tranquilizas, calmas la ansiedad, pero tiene el efecto contraproducente de que te sientes culpable, ¿no? Ujú. Y es como Exacto. un círculo vicioso, me decías, ¿cómo Sí, funciona? es como un círculo vicioso porque al final nosotros cuando queremos buscar satisfacer una necesidad, o necesitamos satisfacer una necesidad emocional que no encontramos como la forma de gestionar, lo hacemos a través de la comida. Entonces, las elecciones de estos alimentos principalmente son aquellos que son altos en grasa o ricos en azúcar. Y cuando se desata como la dinámica de comer estos alimentos, después viene como el sentimiento de culpabilidad, de por qué lo comí o por qué me di como este atracón, etcétera. Entonces después también esa necesidad como de bajar de peso o de, que era como, cierto, el objetivo principal, que está también relacionado con una parte emocional, se empieza a generar como este círculo, entonces quiero bajar de peso, pero estoy demasiado ansiosa porque quiero hacerlo rápido, entonces esa ansiedad me genera como quiero comer, pero un alimento que me haga sentir tranquila y que me calme la ansiedad. ¿Qué es lo que busco? Un alimento que sea alto en azúcares, alto en grasa, y después llega la culpabilidad y después de nuevo empieza esta culpabilidad de por qué, por qué lo hice y que empieza de nuevo este como círculo de la dieta y al final termina siendo más perjudicial que beneficioso. Ahora tengo una pregunta de curiosidad científica, porque yo soy muy científica y muy curiosa también. O sea, ¿cuál es el efecto en específico que tienen las grasas y las grasas azucaradas en el cuerpo, ¿no? O sea, ¿por qué se nos antojan unas papas fritas con ketchup y con mayonesa en lugar de que se nos antoje, no sé, un pepino con sal y limón? ¿No? O sea, ¿cuál es el efecto fisiológico que generan las grasas y las azúcares? Lo que pasa es que depende también mucho de la relación que nosotros tengamos con ese tipo de alimentos. Si nosotros gestionamos eso, o sea, consumimos esos alimentos para gestionar una emoción que ya sea tristeza, sea ansiedad, sea estrés, etcétera, van a generar una sensación de bienestar. Esta sensación de bienestar viene a través de la secreción de dopamina, que es un neurotransmisor que nos genera bienestar. Entonces, al consumir estos alimentos, obviamente esta secreción de dopamina se va a ver aumentada, incrementada, y que es como el sistema de recompensa que se llama, eh, y va a haber mayor deseos de seguir consumiendo estos alimentos cuando yo me sienta mal o me sienta triste o me sienta estresada o ansiosa, etcétera. Entonces, esa es como, de cierta manera, como una respuesta más científica. Ahora, igual, esa secreción de dopamina no siempre está relacionada con alimentos propiamente tal, sino que también con otras adicciones, por ejemplo, el alcohol, no sé, el deporte, que a veces puede ser como adictivo, ¿cierto? Porque generan como estas sensaciones de bienestar.
Entonces aquí, por ejemplo, no es específicamente que las grasas y los azúcares generen dopamina, ¿no? Es más bien como todo lo que hay alrededor asociado con el ambiente cuando nos sentamos y comemos las papitas, que es lo que está generando la dopamina. ¿Es Exacto, así? es la emoción que se genera o el sentimiento de bienestar que se genera alrededor. Ahora, lo que te comentaba adelante, si nosotros gestionamos una comida que es más saludable en un ambiente que nos genera bienestar, obviamente nuestro cerebro va a captar esa información y cada vez que nos pase o tengamos esta emocionalidad, quizás optemos por alimentos que previamente ya habíamos gestionado en este espacio de bienestar que son más saludables. Entonces, en vez de escoger estos alimentos que son ricos en azúcar o ricos en grasa, vamos a escoger alimentos que son ricos en nutrientes, antioxidantes, no sé, vitaminas, minerales, que de cierta manera ayudan, obviamente, mucho más al organismo. Entonces, hasta aquí llevamos con 2 tips, ¿no? O sea, el primero sería, primero aprender a reconocer las señales que te da el cuerpo, ¿no? Si tengo Sí, sed o estoy cansada o tengo hambre, ¿no? Porque a veces, a mí sí, me pasa mucho que confundo cuando tengo cansancio o cuando tengo sed y tengo hambre. O sea, y tomo agua y como, y yo digo, y todavía no se me quita ni el hambre ni la sed, y lo que pasa es que lo que necesito es descansar. Entonces, el sí, primer tip o estrategia es aprender a reconocer las señales que te da el cuerpo. Y el segundo, en este caso, sería aprender a gestionar estas emociones que tenemos, ¿no? claro, Y sobre todo como asociar nuevas emociones alrededor de la comida, en el sentido que reconocer que en ese momento, no sé, tengo una sensación, alguna emoción, y en lugar de ir directamente por las papas para generar dopamina, será como generar otro ambiente alrededor de una comida más saludable o de más alguna otra saludable, actividad para claro. poder gestionar esta emoción de algún otro modo. ¿De Claro, acuerdo? igual ¿Sí? es importante mencionar que la gestión de la emoción tiene que ser con un trabajo terapéutico de un psicólogo, porque no podemos gestionar la emoción a través de la comida, y ahí es cuando se genera el problema. Entonces, si nosotros queremos cambiar como esta dinámica de tomar este atracón, ¿cierto? Que alimentos que son menos saludables, tenemos que crear, como decíamos, ¿cierto? Este ambiente más propicio para que se construyan estos alimentos que son un poco más saludables y nos generen mayor bienestar en una situación que obviamente nos dé más bienestar. Ok. Y a ver, con respecto al otro tema, que es el trastorno disfórico premenstrual, o sea, imagino que tiene que ver esto con el ciclo que como mujeres tenemos mensualmente, ¿no? ¿Cómo se relaciona eso con el trastorno por atracón o por la necesidad de comer en exceso? Mira, nosotros tenemos un ciclo, ¿cierto? El ciclo se divide en dos partes, la fase folicular y la fase lútea. ¿Ya? En la fase folicular hay liberación de estrógenos y en la fase lútea hay liberación de progesterona. Esas hormonas van variando durante todo el ciclo y también están influidas por la alimentación que tengamos, puede haber mayor cantidad de una o de otra, o también factores genéticos. ¿Ya? Cuando las emociones, porque durante la última semana como de nuestro ciclo, tenemos mayor sintomatología como de irritabilidad, de emocionalidad, de estar más triste, etcétera, que es habitualmente muy común en todas las mujeres. Pero cuando ya estas emociones comienzan a ser como invalidantes para realizar tu trabajo diario, o tu vida diaria, se genera como el trastorno disfórico premenstrual, que es una enfermedad psiquiátrica, que lo diagnostica un psiquiatra, y que está dentro de la categorización como de enfermedad psiquiátrica. Y claro, generalmente bueno, de hecho los pocos estudios que existen relacionan mucho el trastorno disfórico premenstrual con los trastornos por atracones, ¿ya? ¿Por qué? Porque se genera un desequilibrio en el manejo de las emociones, obviamente, y las mujeres tienden a consumir más alimentos que les generen como ese bienestar que ya habíamos conversado previamente, y que son principalmente grasas eh, azucaradas, ¿ya? Y claro, la gestión no adecuada de esta emoción desencadena como estos atracones, ¿ya? De hecho, también eh, se estudió el caso hay un estudio que nos muestra un caso de una mujer a la que se le extirparon los ovarios y su síndrome premenstrual o su trastorno disfórico premenstrual mejoró. Y eso conllevó a que también los trastornos por atracones, el trastorno por atracón que tenía,
también se haya mejorado. Entonces ahí las fluctuaciones de las hormonas generan también o desencadenan también un tema con la comida. Okay. Aquí un tema o una pregunta un poco a lo mejor complicada, no sé si tú nos puedas ayudar a responderla, porque me dices que trastorno disfórico premenstrual está categorizado como una enfermedad psiquiátrica, ¿no? Entonces imagina que, o sea, pues para psiquiatra necesitas drogas que tengan que actuar a nivel cerebral, pero sin embargo, o sea, el trastorno disfórico premenstrual, pues como su nombre lo dice, está relacionado directamente con las hormonas que se generan pues por las glándulas que tenemos, o sea, los ovarios en general, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿cuál es el tratamiento o lo que se recomienda? O sea, ¿hay como drogas para que actúe a nivel cerebral o hormonas Sí, o cuál sería el sí. tratamiento? Lo que pasa es que dentro de nuestro ciclo está la progesterona, como ya había mencionado. La progesterona lo que hace es secretar o transformarse en una sustancia que nos genera bienestar. Eh, y cuando se transforma en esta sustancia, obviamente, de cierta manera, toda la sintomatología como de irritabilidad, de emocionalidad, etcétera, se estabiliza. Entonces, cuando tenemos el trastorno disfórico premenstrual y hay estos desequilibrios hormonales, necesariamente hay que regular esa emoción con fármacos antidepresivos, principalmente. Y bueno, quizás puede haber uno u otro medicamento asociado dependiendo de qué otra sintomatología presente. Yo te hablo de eso por experiencia propia, porque yo estoy diagnosticada con trastorno disfórico premenstrual, entonces estoy tomando estos antidepresivos que son medicamentos netamente como para regular la parte emocional, pero también conlleva una terapia psicológica para aprender a gestionar la emoción, identificar en qué momento me viene como esta irritabilidad o esta sensación de tristeza, y tampoco asociarla como a la comida, sino que hacer otras actividades que me puedan generar como ese bienestar. Okay. Qué bueno que mencionas, que tú, o sea, que tienes esa experiencia, porque así es más, o sea, es más fácil preguntarte a ti, y tú ya lo has vivido, entonces tú ya tienes esa idea. Entonces, a ver, déjame ver si estoy entendiendo bien. O sea, aquí la idea es, o normalmente hay como un tipo de desequilibrio, que es el trastorno disfórico premenstrual, y entonces eso causa un impacto, tiene un impacto en las emociones. Nos sentimos como tristes, ¿no? Que puedes decir que se pueden tener síntomas depresivos. Y por eso es que se Claro. decide iniciar un tratamiento psiquiátrico, como un poco para corregir, ¿no? O sea, como para balancear esas emociones. Exacto. Porque normalmente, o uno de los escapes sería como atacar directamente a la comida con la intención de hacernos sentir mejor, de generar esta dopamina que genera la sensación de bienestar. ¿Es correcto? Claro, es una de las causas o una de las cosas, porque también se pueden generar como situaciones como de mucha agresividad o de síntomas depresivos en donde no te levantas de la cama o sensaciones como de ansiedad y que también están relacionadas con el tema de la comida. Entonces, claro, si lo llevamos al tema de la comida, claro, se regula como la parte emocional y podemos de cierta manera gestionar de manera adecuada la emoción, no relacionándola con los alimentos. Okay. Y aquí, por ejemplo, si nos pudieras dar como algún tip, tú precisamente que ya tuviste como esta experiencia o que estás viviendo por esta experiencia, ¿hay algún modo de saber si tú personalmente, algún síntoma que digas, eso puede ser indicador de que tienes algo que ver con el trastorno disfórico premenstrual? O sea, que no es emocional puramente, o sea, tampoco es cuestión de que te falten nutrientes, sino que más bien es hormonal y está relacionado con los ovarios. Y eso, ¿hay como algunos síntomas que puedes decir, ve con el médico porque puede ser eso? Cuando ya sientan que es invalidante, principalmente cuando sientan que ya no son capaces de levantarse de la cama, cuando están muy tristes o cuando están muy irritables. eh, yo creo que esas son como las señales de alarma para poder solicitar ayuda más de especialistas, ¿ya? Ahora, como desde mi punto, desde mi experiencia, eh, habían 2 semanas en las que estaba bien, y habían 2 semanas en las que estaba mal, o sea, no me levantaba para ir a trabajar, aparte que, bueno, fue justamente cuando estaba en Berlín, y con el frío y estar lejos de la familia y todo eso también desencadenó Todo se este junta. tema. Exacto. Entonces depende también de la situación personal en la que esté la persona o la mujer en este caso,
y la sintomatología que vaya apareciendo, perdón, eh, en este proceso. Oye, por ejemplo, o sea, ¿cómo fue tu situación? Porque, o sea, esto no es como un diagnóstico inmediato, imagino, no sé qué tan común es que se diagnostique a alguien con este trastorno. Entonces, ¿cómo sabes tú o cómo el doctor puede tener como alguna idea de que lo que tienes no es depresión tal cual, sino más bien es un desajuste hormonal y que, bueno, en ese caso también hay que darle un check-in a las hormonas? Mm. No es propiamente tal con los niveles de hormonas, porque los niveles de hormonas están normales, sino que es con la sensibilidad que tiene la persona para identificar como estos desbalances que pudiesen ocurrir, ¿ya? Eh, Porque puede, como te decía, las hormonas pueden estar normales, pero eh, puede haber un mínimo desbalance y esa persona puede ser muy sensible a ese desbalance, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista como más fisiológico, se puede identificar a través de eso. O sea, médicamente desconozco más allá de cómo se debe determinar en ese caso, pero eso es principalmente. O sea, aquí o sea, la recomendación sería que estuviéramos muy atentas a las emociones a lo largo del mes, ¿no? O sea, como tú decías, tengo 2 semanas en las que me incapacitaba totalmente y otras 2 semanas que estaba bien. Entonces ya era algo como cíclico, ¿no? Cada mes tenías como eso. Entonces ahí eso ya sería como un síntoma, o sea, como ve con un médico que te chequen, no sé, las hormonas o con un Un psiquiatra psiquiatra. para que te cheque los niveles, no sé qué es lo que hagan que checar. Sí, no, ahí en la parte de la ginecología pudiese checar como el tema de, de alguna variable como más fisiológica, pero desde el punto de vista psiquiátrico te aplican un test para evaluar ciertas conductas que te diagnostican como trastorno disfórico premenstrual. Vale, pues muchísimas gracias Camila por esta información, pero yo sé que además tienes tú un taller conversatorio que estás preparando, bueno, este ya va a ser la segunda emisión del taller conversatorio y Sí, en este pues estás tratando temas que están relacionados con lo que hablábamos, pero un poco más en detalle, ¿no? ¿Nos puedes sí. platicar un poco de qué se trata el taller conversatorio? Este taller conversatorio decidí hacerlo porque, bueno, dentro de lo que es el encierro por esta pandemia mundial que estamos viviendo, existe una alta probabilidad de que las mujeres estén teniendo un conflicto con su cuerpo y con la comida. Entonces, la idea es poder ayudarlas a través de la conversación, ¿cierto? De conocer también otras experiencias de mujeres que están pasando por lo mismo y aprender de alguna forma a gestionar mejor la imagen que tienen de su cuerpo y los tips que van relacionados obviamente con mejorar el tema de la alimentación. Entonces, trabajamos en reconocer las emociones y el cuerpo, en tratar de identificar cuánto nos afecta lo que otras personas dicen o no dicen de nosotros o de nuestro cuerpo específicamente y aprender a escucharnos, que es cuando ya trabajamos más propiamente tal la parte como de alimentación, que es de identificar las señales, ver qué opciones tengo como de hacer más consciente el tema de la alimentación y todo eso. ¿Y este taller cuándo empieza? ¿Cuándo lo tienes programado ya? Este taller, en la segunda versión, empieza el 17 de octubre, que es día sábado. Son 3 sesiones cada sábado, porque cada sábado trabajamos temas distintos. Entonces, ha sido una buena dinámica, dura alrededor de 1 hora y media, 2 horas, dependiendo de la cantidad de personas que hayan, obviamente, y obviamente son cupos limitados para que se pueda hacer un trabajo un poco más específico en el caso de que alguien necesite más ayuda. Ok. Y este taller conversatorio es online, totalmente virtual, ¿no? Sí, Correcto. totalmente virtual, totalmente Ok. virtual. Y Ujú. para inscribirse, ¿qué es lo que necesitarían hacer? Mira, en mi perfil de Instagram hay un link que se llama Linktree, en donde uno lo presiona y redirecciona a muchos links que tengo asociados. Uno de esos sale inscripción grupo Body Positive, porque le puse Body Positive, em, y apretan ahí y los redirige a un formulario que es de inscripción, en donde obviamente tienen que anotar realmente sus datos personales de contacto
para poder enviarles después la información y enviarles el link que corresponde a la citación, ¿cierto? Como online. Ok. Ujú. ¿Habría manera de que nos pases el link directamente para ponerlo aquí debajo de la entrevista y que vayan ahí? Sí, sí, Ok, no hay problema. perfecto. Y luego, Camila, nos decías que para las que escuchen esta entrevista, vamos a tener un descuento especial para las que participen y decidan tomar acción inmediata y anotarse a ese taller. ¿Cuánto cuesta el taller conversatorio de 3 sesiones? El valor son 20 euros, ¿ya? Pero si escuchan esta entrevista, obviamente, llegan con pueden tener un 25% de descuento. Si es que ingresan el código de descuento que va a ser Ivonne25, ya yo voy a saber que vieron la entrevista y obviamente pueden gestionar el pago a través de PayPal, así que no hay problema. Entonces, el taller de 20 euros les quedaría a 15 euros. Ajá, exactamente. Y está buenísimo porque son 3 sesiones de Sí, 2 horas aproximadamente en las que sí. les vas a dar como alguna información que está relacionada con todo esto que comentábamos un poco más a detalle, ¿no? Para que aprendan a distinguir las emociones y un poco tips acerca más de alimentación. ¿Qué otros beneficios se obtienen de para las que participen en el taller? Bueno, les voy a entregar un material que va relacionado también con un listado como de alimentos que pudiesen favorecer de cierta manera a regular algunos temas hormonales o donde salga detallado específico ricos en qué nutrientes son y una técnica que se utiliza muy comúnmente que es el mindfulness, que también va a ir descrita en ese material que se va a entregar. Okay. O sea, este taller estaría específicamente dirigido para las que tengan una, ¿cómo digamos?, relación conflictiva o de odio y amor con la comida, por así llamarlo. Exacto. Relación conflictiva con la comida y una insatisfacción o algún grado de insatisfacción corporal. Y también van a haber temas relacionados con el amor propio, digamos, con el cuerpo, ¿no? Ok, Sí, sí. Ahí, una vez que ellas ingresen ya la información en el formulario, yo les envío el temario para que lo revisen. ok. Tengan Bien, más información acerca de lo que se va a hablar. ok. Entonces, aquí abajo les voy a dejar el link directo para inscribirse al taller conversatorio, o sea, el link del formulario, donde si quieren obtener un 25% de descuento, tienen que ingresar el código de descuento IVON25. Y también les voy a poner tu link de Instagram. ¿Cuál es tu Instagram? Balanceadamente Nutri. Balanceadamente Nutri. También lo voy a poner aquí abajo para que lo Ujú. vean. Y les voy a Sí, poner el link a tu página de internet, ¿no? sí. Entonces, el taller... Oh, perdón. Dale, dale. No, es www.balanceadamentenutri.cl. Ok. Y tu email, o sea, para las que tengan alguna duda, que quieran saber si tengan conflictos de me inscribo o no, me inscribo al taller, ¿cuál es tu email? Muy bien, balanceadamentennutri@gmail.com. entonces no hay pierde, ¿no? Ahí está. Y el taller Sí, empieza este 17 de octubre, es sábado, y son 3 fines de semana. sí, son 3 fines de semana. Y el horario, obviamente, lo vamos a convenir dependiendo de cuántas personas o de dónde se inscriban, porque obviamente no voy a poner las 6 de la tarde de Chile sabiendo que ya en Europa obviamente van a ser como las 11 de la noche, así que hay horario a convenir. Pero además hay un cupo limitado, ¿no? ¿Cuántas personas son Sí, las máximas que puedes aceptar en el taller? 15, 15 15. personas. Buenísimo. Sí. Entonces, para las que tengan esta relación odio-amor con la comida y quieran saber un poco más, apúntense, aprovechen esta súper oportunidad porque de 20 euros, que ya de por sí es un regalo, se los van a dejar en 15. Entonces, es una oportunidad que no deben dejar pasar, ¿no? Igual también da sesiones adicionales, ¿no? Individuales. Sí, realizo consulta nutricional online, todo personalizado, obviamente, y dura alrededor de 1 hora, aprox. Ok. Entonces, también para las que estén interesadas, les pueden escribir un mail a Camila y le preguntan más acerca de las sesiones y ya ella les comentará cómo es la dinámica de las sesiones, ¿no? Ujú, sí, Muchísimas gracias, Camila, por aceptar esta entrevista. Es un gusto platicar contigo y sobre todo que nos aclares las cosas como más directamente. Yo de creo que nada, y bueno, próximamente estaremos haciendo como más entrevistas de curiosas, de curiosidad no hay científica para que problema. nos aclares más dudas, ¿no? No hay Muchísimas gracias, problema. Camila. Entonces, te deseo muy Gracias a ti. bonito día hasta allá, hasta Chile. Cuídate mucho y Gracias, muchísimas igual gracias. tú. De nada, nos vemos. Chao.